d'un poète est assez curieuse. Il doit être sensible à toutes choses. Et puis, c'est son métier de transformer ces choses-là en paroles. Et les paroles sont évidemment des symboles. Stevenson disait que ce qui se passe en 5 minutes dépasse tout le vocabulaire et toutes les images de Shakespeare. Je crois qu'il avait raison. Siempre me llamó la atención conocer a poetas viejos que dedicaron una vida entera a escribir versos. No importa si los acompañó el reconocimiento o si fue el olvido. Fue cuestión de decidir una manera de estar en el mundo. La poesía fue su vida. Poesía es expresión. Y el hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, a sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, y a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general. Yo sé más o menos el principio y el fin. Y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta. Por eso, creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía entre nosotros. Y esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música, más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía, nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué? Esa frase se cita siempre. ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada, o simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de poesía, y por eso la citamos. Bueno, llegaríamos pues a esta conclusión provisoria, todo es provisorio, yo no tengo por qué pontificar sobre la poesía, ustedes repensarán lo que yo he dicho, ustedes quizá ahora estén contradiciendo lo que yo digo, pero creo que podemos llegar a la idea de que la poesía es
la experiencia estética. Y ya con esto habremos efectuado una suerte de revolución en la enseñanza de la poesía. Yo creo que la belleza está en todas partes, que debemos buscarla directamente, y que una cosa es la belleza, ese contacto inmediato de la belleza, y otra cosa, ese trabajo estéril, ese juego finalmente tedioso de bibliografías, de fuentes, de estudios de manuscritos. Todo eso, desde luego, comporta un placer intelectual, pero no es el placer que debe dar la poesía. Yo he tratado de hacer eso, yo he tratado siempre de que los estudiantes sientan la presencia de la poesía. En cuanto a los orígenes, en cuanto a las fuentes, ¿qué importa eso? Y yo tengo para mí que la belleza es una sensación física, es algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos por medio de reglas a ella, sentimos la belleza o no la sentimos. La belleza de la que habla Borges, la que se siente con todo el cuerpo, es también la belleza que decimos con palabras. Y fue el poeta francés Mallarmé, en un texto a Edgar Allan Poe, donde dice que el poeta, el escritor, debe devolver a la tribu el sentido de las palabras. Todos conocemos aquella anécdota por la cual Degas, el pintor francés, le preguntó alguna vez a Mallarmé cómo podía hacer para escribir lo que se le ocurría en su cabeza, todas esas ideas que no podía plasmar en palabras. Y Mallarmé le contestó: los versos, la poesía, no se hace con ideas, sino con palabras. Querida, locura cabal desnominada, cadencia incorpórea, purga, drenaje, sustancia, copa póstuma, solaz, paño, meridiana forma, temple, ronquido, escozor y quemadura. Querida, anchura y estrechez de la siembra, ignorada de los premios y permisos, arrojada a las densidades de la falsedad, enterrada en los intersticios de los quicios esperando un lugar por desovar. Querida, la casta, la bruta, la media, vena indigesta de las horas romas, desusada indigente, atizando los ojos rotos entre mundos, razonable puntualidad, imagen a imagen dando escena, butaca, telón, número, acto empobrecido, título a título para hacer reír, para hacer llorar, para hacer náusea, en manos que aplaudir, en manos que aplauden, en manos que pintan, esbozan, embrionan, encorvan, callan. Lo que estoy haciendo ahora surgió de un herbario que comencé el año pasado a recolectar flores de la calle, de la acera, de los bordes, de las orillas. Recuerdo que alumnos me decían que no les gustaba la poesía, otros que no la entendían. Pero en realidad la poesía estaba en ellos, en silencio, acompañándolos. La poesía está en las canciones que millones de jóvenes y nosotros mismos escuchamos en nuestros teléfonos o en nuestros dispositivos. ¿Y para qué sirve la poesía? Sino para hacernos la vida más clara y también para darle densidad. Para eso se leen poemas, para eso se escuchan canciones, para eso se pintan paredes. Liberación más que nada, como poder entender algo que está en tu cabeza, pero al ponerle palabras es como hablarlo con un amigo.
Invoqué tu nombre, lo escribí en un papel. Me dio vergüenza, me enojé. Nunca muestro nada de lo que escribo. Esta es la primera vez que leo algo frente a otra gente. La palabra. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. ¿Cuánto se deben entre sí las artes?, se pregunta Rafael Felipe Oteriño. La fotografía, el cine, la novela, el teatro, la publicidad, los discursos políticos, la retórica de la comunicación de masas, toman de ella sus rasgos esenciales: intensidad, concentración y velocidad, los que a su vez las remiten a su capacidad para expresar una multiplicidad de sentidos con pocas palabras. A ver. Él no tuvo noción del inmenso dolor que ampararía. Él no supo jamás que se llamaba Dios. Todos buscamos algo, jóvenes, viejos, mujeres, hombres. Incluso cuando no siempre sepamos qué buscamos. Y es más, a veces encontrarlo puede llegar a ser un castigo. Del ejercicio de la lectura, de la escritura, de la experiencia de la vida, esperamos lograr algunos hallazgos, pero algunos, solo algunos, son los que valen. Entonces las palabras vienen a nuestra ayuda y se hacen poesía. Vivo la lectura y la escritura como esenciales desde muy chica, desde que lo recuerdo. Leo y escribo diversos géneros. Recuerdo que Raúl Gustavo Aguirre, ese gran poeta argentino que trabajó por difundir a otros poetas e hizo unas compilaciones maravillosas, sostenía que los grandes poemas nacen de grandes pasiones y grandes empecinamientos. Creo en eso. Voy a dialogar con John Foss brevemente para terminar. Dice en un fragmento: mientras el cielo y el mar se acarician y golpean, la montaña retiene el aliento. Y termino con el final de un poema de mi autoría que dice: Wabi Sabi, la belleza de las imperfecciones, abre su pico cuando nadie canta. Necesitar es una palabra que a una montaña sin nombre le sobra. Los caminos de las búsquedas son infinitos y se llaman literatura, pero la poesía, más que camino y búsqueda, es hallazgo, sacude o hace tartamudear, haciendo extraño el lenguaje familiar, exponiéndolo al riesgo de que no se comporte como esperaban los demás o yo mismo. Para hacer el amor
Debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ni junto a las colinas, porque el suelo es rocoso, ni cerca de las aguas. Poco reino es la cama para este buen amor. Limpios los cuerpos han de ser como una gran pradera, que ningún valle o monte quede oculto, y los amantes podrán holgarse en todos sus caminos. La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo, como un techo. Y entonces la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos, pero nunca en reposo. Los pulmones abiertos. Las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Yo creo que sí. De hecho, la poesía, entre otras cosas, es un acto de introspección, en realidad. O sea, tú mismo te revisas y te volteas como un guante al revés. Es una sensación, digamos, de niñito en el malecón Cisneros, ni triste ni alegre, una cosa de melancolía, crepuscular, de fin de día, de esa hora donde ya no es de día ni es de noche. Extraña, pero claro, como no tiene precisiones ni tiene fechas, lo vas acumulando a lo largo de toda tu vida hasta ahorita. Mira, oye, hace cosa de 4 meses, tremendo viejonazo al borde de los 70 años, he escrito 3 poemas casi prenatales, recordando cuando yo no sabía caminar y estaba en la cuna y estaba la cabeza inmensa de mi madre. Es lo que hace un amasijo de melancolía. Y la ironía, el humor, que no es ningún, por si acaso no hay ninguna propuesta intelectual, voy a ser gracioso, voy a ser burlón. Me sale natural, porque la verdad es que reírte de la solemnidad estúpida que te rodea, Es parte de la poesía. Es parte de la poesía, es parte de tu defensa frente al mundo. En el olvido y el vértigo de la época flotan versos y palabras que tuvieron un autor, una persona que a veces conocimos, que a veces solo leímos. Y cuánto descubrimos, cuánta risa, lágrima, asombro hubo en esa lectura, en ese verso. Cuánto había dedicado para nosotros. ¿Cómo le va, Joaquín? Qué gusto que esté aquí. Bueno, el gusto es mío. Una pregunta. Y sobre todo estar con poesía en el programa. Hoy hay mucha poesía en el programa, mucha poesía. Que parecía desterrada de la televisión, pero esto me reconforta, ¿no? ¿Qué es la poesía para usted? ¿Cuál es su concepto de poesía? Podría darle una definición que contiene en realidad 2 definiciones. Primero es una fiesta del sentido y una eterna juventud. Se relacionan, bueno. Creo que hay una relación entre las 2. Fiesta del sentido. Sí, me abre una puerta hacia el sentido, justamente, al sentido del mundo. Una especie de rendija que me abre a una especie de absoluto. Mientras estemos besándonos, no moriremos. Mientras dure nuestro beso, no caerán las hojas. Mientras tu lengua y la mía sean una, el sol no se pondrá. Mientras tu boca y la mía digan la misma palabra, se detendrán las obras en construcción. Mientras nuestras manos se juntan, no sonará el teléfono. Mientras nuestros cuerpos se abracen, no habrá mundo, ni historia, ni canciones, ni ciudades, ni comercio, ni contradicciones. El cielo hará lo que le plazca. Porque no habrá otra parte en ninguna parte, porque el todo estará aquí y nada podrá sobrevivir.